En el salón de una antigua finca a las afueras de Toledo, el murmullo de las voces se mezclaba con el sonido del piano. Era la víspera de la boda. Isabel Duarte caminaba entre los arreglos florales que cubrían el gran salón, respirando el perfume de las peonías blancas y las gardenias. Su vestido de seda color marfil caía con suavidad sobre su cuerpo, y su sonrisa tenía esa mezcla de nervios y esperanza que solo una novia conoce. Su madre, elegante y de gesto firme, discutía con el decorador el ángulo perfecto de la iluminación. Su hermana menor, Lucía, revisaba la lista de los invitados una vez más. Isabel, sin embargo, no podía dejar de pensar en Alejandro, en cómo la miraba, en cómo todo en él parecía tan perfectamente medido. Su voz, su paciencia, sus promesas. A veces le asustaba la calma con la que él hablaba de futuro. Ah, ¿y si cambiamos las flores del altar?, preguntó, girándose hacia su amiga Marta, que la acompañaba desde la universidad. Las rosas blancas me parecen demasiado frías. Isabel, rió Marta, abrazándola. Has gastado medio presupuesto en esas flores. Déjalas. Todo está hermoso. Créeme. Lo único que te falta es dormir. Isabel sonrió. No puedo dormir cuando siento que mañana empieza el resto de mi vida. La tarde caía sobre los jardines cuando Isabel decidió buscar a Alejandro. Lo había visto hacía un rato, hablar con su padre y desaparecer por el pasillo que daba al ala antigua de la casa. Caminó descalza, disfrutando del frescor del mármol bajo los pies. Cuando se acercó al despacho de invitados, oyó voces. No eran risas ni conversaciones triviales. Era un tono bajo, rápido, de confidencia. «Te lo dije, papá», decía Alejandro. «Fue más fácil de lo que imaginaba. En 4 meses, 12 millones. Ni siquiera he tenido que presionar». El corazón de Isabel dio un vuelco. Se quedó inmóvil. «¿Y si su familia sospecha?», preguntó una voz grave, la de su padre. «No lo harán. Isabel confía ciegamente en mí y su padre me considera un genio de las inversiones. Todo está controlado». Isabel sintió un temblor en las piernas. Su mente se negaba a unir las palabras que escuchaba con la imagen del hombre al que amaba. No, no puede ser eso. Seguro que hablan de otra cosa. Un negocio, una exageración. Retrocedió lentamente y con los dedos fríos buscó su teléfono. «Señor Benítez», susurró, cuando la voz del asesor financiero de la familia respondió. «Necesito que revise los movimientos de la cuenta conjunta con Alejandro». «Sí. Ahora». Esperó con la espalda apoyada contra la pared, mirando el reflejo de su rostro en un cuadro. En aquel espejo improvisado vio a una mujer que ya no parecía una novia. Cuando la voz del asesor regresó, fue suave pero definitiva. «Isabel, los retiros existen. No son grandes, pero constantes. En total, casi 12 millones». El suelo pareció ceder bajo sus pies. Caminó sin rumbo hasta el balcón. El atardecer teñía el cielo de un rojo oscuro, casi violento. Los rosales olían a verano y ella sintió que el perfume le quemaba los pulmones. Tal vez pueda hablar con él. Tal vez hay una explicación. Volvió sobre sus pasos, pero el despacho estaba vacío. Alejandro ya no estaba allí. En el salón, su hermana le hablaba animadamente al chef. «¿Has visto a Alejandro?», preguntó Isabel, procurando que su voz no temblara. «En el jardín, con su madre. Dijeron que iban a ver la pérgola decorada». Isabel cruzó el pasillo y salió al aire tibio del anochecer. Los arbustos se mecían con el viento, y al fondo, en la glorieta de hierro forjado, los vio. Alejandro y su madre, sentados frente a una mesa con limonada. «¿Y si se entera, hijo?», decía ella en voz baja. «Esa chica parece buena». «Todo va bien, mamá.
Cuando tenga el dinero, me separaré y me iré con Natalia. Ya sabes que está esperando un bebé. Isabel sintió cómo el aire le faltaba. Las palabras bebé y me separaré resonaron como cristales rotos dentro de ella. Durante un instante quiso gritar, irrumpir allí, arrancarle la máscara. Pero algo más fuerte nació en su pecho. Un frío tan puro que la hizo pensar con claridad. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa. En su habitación, el vestido de novia colgaba del maniquí junto a la ventana. La seda brillaba bajo la luz cálida, y por primera vez Isabel lo miró sin ternura. Le pareció una bandera de rendición. Se acercó, lo rozó con los dedos y luego los retiró, como si quemara. No voy a llorar, se dijo. No esta vez. Su reflejo en el espejo le devolvía una mirada desconocida. La mujer que veía allí no era la misma que soñaba con un amor eterno. Era otra, más fuerte, más peligrosa. Él no lo sabe, susurró. Pero ya ha perdido. La noche cayó sobre la finca como una cortina de terciopelo. Las luces del jardín se reflejaban en los ventanales y las risas de los últimos invitados sonaban a lo lejos, ajenas a la tormenta que se gestaba dentro de Isabel. No durmió, no lloró. Pasó horas sentada frente al vestido, sintiendo que cada minuto la alejaba de la mujer que había sido hasta ese día. Al amanecer, el cielo se tiñó de un dorado suave. Las flores en el balcón olían a rocío, y por primera vez en mucho tiempo Isabel se sintió dueña de sí misma. Su cuerpo estaba en calma, pero su mente se movía con precisión quirúrgica. Mientras su maquilladora ajustaba el velo y sus hermanas reían a su alrededor, Isabel se miraba en el espejo y pensaba: no me caso con él. Lo entierro con una sonrisa. Su madre entró emocionada, secándose las lágrimas con un pañuelo. Estás preciosa, hija, susurró, besándole la frente. Eres la novia más elegante que he visto en mi vida. Isabel sonrió, y su reflejo en el espejo fue el de una actriz perfecta. Gracias, mamá. Estoy muy feliz. Poco después, su padre apareció con una sonrisa orgullosa y la tomó del brazo. El jardín estaba lleno de gente. Los invitados, vestidos con trajes color pastel, giraron para mirar a la novia. Los violines comenzaron a tocar, y mientras Isabel caminaba por el pasillo de flores hacia Alejandro, sentía que la música no era más que un murmullo lejano. Él la miraba con la misma sonrisa de siempre, esa que había conquistado a todos. Y ella, mientras avanzaba, recordaba palabra por palabra aquella conversación junto a la glorieta. Cuando tenga el dinero, me separaré. El celebrante alzó la voz. Alejandro Ferrer, ¿acepta usted a Isabel Duarte como su legítima esposa? Sí, dijo él, con una sonrisa tan radiante que provocó murmullos de ternura entre los invitados. ¿Y usted, Isabel Duarte? ¿Acepta a Alejandro Ferrer como su legítimo esposo? Isabel lo miró directamente a los ojos. Su voz fue firme, suave, casi dulce. Sí. El aplauso fue un trueno. Alejandro la abrazó, la besó, y la multitud estalló en vítores. Su beso fue largo, calculado. Pero ella le devolvió el beso con una intensidad que lo desconcertó. Había fuego en su gesto. Un fuego que él confundió con pasión, sin saber que era el principio de su caída. Durante el banquete, Isabel se movía entre los invitados con una serenidad hipnótica. Alejandro, confiado, brindaba, reía, hacía chistes sobre su futura luna de miel. Nadie habría sospechado que cada palabra que pronunciaba quedaría grabada en su memoria como prueba de su vanidad. Cerca del final de la noche, Isabel lo tomó del brazo y con voz suave le dijo: Amor, ven. Quiero presentarte a alguien. Lo llevó hacia un hombre maduro que conversaba cerca de la terraza. Alejandro, te presento a Arturo Navarro, amigo de mi familia. Inversor, empresario, un hombre de negocios con visión,
Alejandro se apresuró a estrecharle la mano. Encantado. He oído hablar mucho de usted, señor Navarro. Lo mismo digo, respondió el inversor, observándolo con una sonrisa apenas perceptible. Isabel me habló de sus proyectos. Creo que podríamos colaborar. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa angelical. Le conté a Arturo sobre tu idea de expandir la empresa al extranjero. Está dispuesto a invertir. Mañana podríais firmar los documentos, ¿no, amor? Alejandro sintió cómo la emoción lo recorría. El dinero, el poder, la promesa de un futuro sin límites. Por supuesto, dijo, sin dudar. Mañana mismo. La música volvió a subir, los brindis se multiplicaron y la fiesta siguió hasta altas horas de la madrugada. Alejandro no dejó de mirar a Navarro, soñando con las cifras que pasarían a sus manos. Isabel lo observaba con calma. Cada sonrisa de él era un hilo que ella cortaba dentro de sí. Más tarde, ya en la suite nupcial, Isabel fingió cansancio. Estoy agotada, susurró, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. Hoy fue un día interminable. Alejandro le acarició el cabello y la besó en la frente. Descansa, mi vida. Mañana empieza nuestra verdadera vida juntos. Esperó a que él saliera al balcón. Cuando escuchó el sonido bajo de su voz, el susurro que creía secreto, se quedó inmóvil. Natalia. Lo conseguimos, amor, decía Alejandro al teléfono, en voz baja. Mañana firmamos. 105 millones. Y no tendré que soportarla más de una semana. Isabel cerró los ojos. No sintió rabia, solo una extraña gratitud, porque en ese instante comprendió quién era realmente ese hombre, y se prometió que no volvería a ser la mujer que necesitaba aprobación para sentirse amada. Se levantó, apagó la lámpara y se acostó. Durmió profundamente, como quien ha tomado una decisión irreversible. El amanecer trajo un cielo limpio y un silencio extraño. Isabel se despertó antes de que sonara el teléfono. Alejandro ya estaba vestido, perfumado, entusiasmado como un niño que va a recoger un premio. Voy a encontrarme con Navarro en el Hotel de Madrid, dijo mientras se ajustaba el reloj. Hoy es el gran día. Isabel sonrió con una dulzura que lo desarmó. Confío en ti, amor. Eres brillante, murmuró, ajustándole el nudo de la corbata. Haz lo que consideres correcto para nuestro futuro. Cuando él salió, Isabel se quedó frente a la ventana, observando cómo el coche se alejaba por la carretera bordeada de cipreses. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de una mujer tranquila, contenida, desconocida incluso para sí misma. Bajó al salón principal, donde el personal todavía recogía las flores marchitas de la boda. En el extremo de la estancia la esperaba el jefe de seguridad de la familia Duarte, un hombre robusto y discreto. Todo preparado, señora, dijo, mostrándole en la tablet una imagen en directo. En la pantalla, Alejandro aparecía sentado frente a Arturo Navarro en una elegante sala de reuniones del hotel. Isabel observaba sin pestañear. Navarro le tendió una carpeta. Alejandro firmó con gesto triunfante, sin leer más que los encabezados. Luego encendió su portátil y transfirió los fondos, sonriendo con satisfacción. Navarro asintió, se levantó y lo felicitó. Enhorabuena, socio. Alejandro se levantó para estrecharle la mano, sin sospechar que en esa carpeta acababa de ceder todos los derechos de su supuesta empresa a la familia Duarte. Cuando salió del hotel, los hombres de seguridad lo siguieron a distancia. Alejandro caminaba ligero, casi eufórico. No se dirigía al coche de la finca, sino hacia la estación. Isabel lo sabía. Pensaba huir. 3 horas más tarde, su teléfono vibró. Señora Duarte, el objetivo se encuentra en un piso del centro.
Hemos avisado a la policía, tal como usted pidió. Voy para allá, respondió ella con calma. El edificio era antiguo, con paredes descascaradas y un ascensor que olía a humedad. Isabel subió los 3 pisos sin temblar. En el rellano la esperaban 2 agentes y el asesor financiero de su familia. Uno de ellos llamó a la puerta. La abrió una joven de rostro pálido y barriga visible bajo una camiseta amplia. ¿Está el señor Ferrer?, preguntó el agente. Ella vaciló, y entonces la voz de Alejandro sonó desde dentro. ¿Quién es? La policía, respondió el oficial, entrando. Isabel entró detrás, con pasos silenciosos. Alejandro estaba de pie junto a la mesa, rodeado de billetes, pasaportes y 2 maletas abiertas. Cuando la vio, su rostro se contrajo. Isabel, yo puedo explicarlo. No lo dudo, dijo ella sin levantar la voz. Pero no conmigo, con ellos. El asesor se acercó y colocó unos documentos sobre la mesa. Señor Ferrer, el contrato que firmó esta mañana lo desvincula de cualquier participación en la empresa. Todos los fondos fueron transferidos legalmente de vuelta al patrimonio Duarte. Usted solo posee... Miró los papeles. Las deudas. Alejandro palideció. Eso es imposible. Navarro trabaja para nosotros. Lo interrumpió Isabel. Durante un segundo, todo quedó en silencio. El hombre que había pasado meses calculando cada paso se desplomó sobre la silla, como si su propio peso lo aplastara. Tú me tendiste una trampa, susurró. No, dijo ella, mirándolo con una serenidad que daba miedo. Tú la cavaste. Yo solo te mostré dónde estaba la puerta. Los agentes comenzaron a revisar la habitación. Encontraron los billetes, los pasaportes, las reservas de vuelo a Cancún. La joven embarazada se cubrió el rostro, sollozando. Isabel se acercó a ella y le habló con voz suave. Ase. No te culpo. Él también me hizo creer lo mismo. Pero tú tienes algo que yo no tenía, una advertencia. No lo sigas. La joven asintió, temblando. Alejandro fue esposado sin resistencia. Cuando los policías se lo llevaron, Isabel no lo miró una segunda vez. No había odio, solo una sensación de limpieza, como después de una tormenta. Salió del edificio y respiró hondo. El aire de Madrid olía a polvo, café y gasolina. En la acera opuesta, el sol comenzaba a calentar la piedra gris. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió ligera. En las semanas siguientes, todo avanzó rápido. La investigación, el divorcio, la anulación de los contratos. Alejandro fue condenado por fraude y falsificación. La prensa lo convirtió en escándalo. Y su nombre desapareció tan deprisa como había surgido. Isabel volvió a su estudio de arquitectura paisajista. Pasaba los días diseñando jardines privados, esos espacios donde el silencio se convierte en refugio. Un día, su padre entró con una sonrisa. No. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo, apoyando una mano en su hombro. Has demostrado más inteligencia que todos los hombres con los que he hecho negocios. Isabel sonrió sin orgullo ni amargura. Solo aprendí a no confundir el amor con la admiración, respondió. Y a no permitir que nadie más decida cuánto valgo. Aquella noche, de pie en su terraza, miró el horizonte de Madrid. Las luces se encendían una a una, y el sonido lejano de la ciudad parecía un pulso constante. El vestido de novia ya no colgaba del maniquí. Lo había donado a un taller de teatro. El pasado, por fin, pesaba lo justo, lo necesario para recordarle quién era. Y mientras el viento le despeinaba el cabello, pensó que a veces la venganza más elegante no es destruir al otro, sino volver a florecer donde quisieron enterrarte.